Hola a todos. Vamos a hacer hoy entonces el tratamiento de lipidemias. Esto corresponde a la clase de Pharma del día 20 de abril del 2020. Entonces, primero que todo hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tratamos de lipidemias no es para mejorar un parámetro laboratorio. Esto se tiene que traducir en una reducción de un evento clínicamente significativo. Es decir, si nosotros estamos tratando hipercolesterolemia, HDL bajo, o sea, hipoalfa lipoproteinemia, y lipidemia mixta, lo que queremos reducir son eventos cardiovasculares, o sea, infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular o ictus, y eventualmente procedimientos de revascularización. Y si estamos tratando hipertrigliceridemia severa, ahorita vamos a ver la definición de severa, que es más de 1000 de triglicéridos, lo que estamos tratando de evitar son pancreatitis. Entonces, no queremos únicamente mejorar el parámetro de laboratorio, sino que esta mejoría tiene que traducirse en un evento clínico. Clásicamente, el tratamiento de lipidemias se ha clasificado en dos formas de abordarlo. Por un lado, entonces, identificar los grupos de riesgo que requieren tratamiento y por otro lado, entonces, por metas de LDL. Vamos a ver pros y contras de cada uno de estos abordajes y cómo esto se ha fusionado últimamente en las guías nuevas de tratamiento. Entonces, un ejemplo clásico de esos ensayos clínicos es este estudio que se publicó en el año 2005, que es el TNT, es Treating to New Targets. Estos fueron 10,000 pacientes con enfermedad coronaria estable. Entonces, vea los criterios de inclusión. Entonces, edad entre 35 y 75 años, con LDL entre 130 y 250, con triglicéridos en menos de 600, que se le autorizaron a recibir dosis de un grupo atorvastatina 80 miligramos y la otra mitad atorvastatina 10 miligramos. ¿Okay? Entonces, el desenlace final primario fue eventos cardiovasculares mayores, ¿okay? Definido como muerte coronaria, infarto no fatal, resucitación de paro cardíaco, ictus no fatal o ictus fatal. ¿Okay? Entonces, los pacientes a la hora de la entrada del estudio se le autorizaron a recibir 10 miligramos de atorva versus 80 miligramos de atorva. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta varias cosas aquí con el diseño del estudio. Lo primero es, no hay titulación de dosis, ¿ok? Entonces, es decir, el paciente que le tocó el grupo de 10 miligramos de atorvastatina va a seguir recibiendo 10 miligramos de atorvastatina independientemente de su perfil de lípidos. No se hizo lo que se llama un protocolo de treat to target, es decir, no es que se estableció de antemano una meta LDL de cierto nivel, que si el paciente no llegaba a esa meta, había que aumentar la dosis, ¿ok? Y la dosis siempre se mantuvo igual según la aleatorización. Entonces, incluso el perfil de lípidos durante el estudio estaba ciego para los investigadores. Entonces, yo no sabía cuánto era el perfil de lípidos que tenía el paciente y por lo tanto no se modificaba la dosis. ¿Qué fue lo que resultó del estudio que mostró? Mostró que los pacientes que tomaban dosis altas de atorvastatina, el riesgo de desenlaces cardiovasculares fue significativamente menor, 22% más bajo, que aquellos que estaban tomando aquellos pacientes que estaban tomando 80 miligramos de atorvastatina tenían un riesgo del desenlace mucho menor comparado con aquellos pacientes que estaban tomando 10 miligramos de atorvastatina. Entonces, en este grupo de pacientes de alto riesgo en prevención secundaria, las dosis altas de la estatina redujeron más los eventos cardiovasculares comparado con las dosis bajas. Entonces, el abordaje aquí clásico, digamos, por el grupos de riesgo o por meta LDL sería, por ejemplo, decir que si yo tengo un paciente que tiene entre 35 y 75 años de edad, que me cumple los criterios de inclusión del estudio, es decir, un LDL entre 130 y 250, y está en prevención secundaria, yo debería tratarlo con 80 miligramos de atorvastatina porque fue el que se benefició. ¿Okay? Yo no tengo evidencia para decir que si lo empiezo con 10 miligramos y lo voy titulando gradualmente, voy a llegar a la misma, al mismo beneficio clínico como si lo hubiera empezado con 80 miligramos de atorvastatina. Luego, el nivel de LDL promedio alcanzado durante el estudio promedio, entonces esto fue cuando los pacientes utilizaron dosis bajas de atorvastatina, fue alrededor de 100 miligramos por decilitro de LDL, comparado contra 70 miligramos por decilitro de LDL en las dosis altas. Entonces, el abordaje clásico por metas de tratamiento lo que ha dicho es entonces que los pacientes en prevención secundaria tratemos de llevarlo a menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Okay? Entonces, el inconveniente de esto es que, como les decía, estos pacientes no se titularon la dosis y este 70 es el LDL promedio alcanzado, promedio, pero no era un objetivo terapéutico per se. Entonces, el otro punto aquí a definir es que durante toda la presentación, durante toda la clase vamos a estar hablando de intensidad de estatinas y esto se refiere a la potencia de la estatina y cuánto puede bajar el nivel de LDL.
Entonces, estamos hablando de estatinas de alta intensidad, aquellos que nos reducen el LDL por lo menos un 50%. Y aquí solo tenemos dos estatinas que lo logran, que son atorvastatina y rosuvastatina. Y en ambos casos, las dosis altas de la estatina. Entonces, aquí ven que hay dos números, uno entre paréntesis y el otro sin paréntesis. El número que está entre paréntesis, o sea, la dosificación que está entre paréntesis se refiere a una dosificación que ha sido menos evaluada en estudios clínicos. Entonces, atorvastatina se debería utilizar en alta intensidad entre 40 y 80 miligramos, favoreciendo posiblemente más el de 80 miligramos. Y rosuvastatina es entre 20 y 40 miligramos, teniendo más evidencia clínica con 20 miligramos. Por el otro lado, tenemos las estatinas de intensidad media, que son aquellas que nos bajan nivel de LDL entre un 30 y un 50%. Aquí tenemos entonces atorvastatina 10 a 20 miligramos, rosuvastatina 5 a 10 miligramos, simvastatina 20 a 40 miligramos, lovastatina 40 miligramos, ¿okay? Y básicamente. Y tenemos aquellas estatinas de baja intensidad que son aquellos que logran bajar LDL menos del 30%, que aquí tendríamos 20 miligramos de lovastatina. Y vamos a ver que durante las clases de hoy, en las guías de tratamiento, prácticamente en ningún lado mencionan estatinas de baja intensidad. Entonces, en caso de iniciar tratamiento, deberíamos iniciar tratamiento en la mayoría de las ocasiones con estatinas de intensidad moderada o intensidad alta. Alta para precisamente pacientes de alto riesgo y intensidad moderada para los pacientes en moderado riesgo. ¿Okay? Como les decía, entonces no hay ensayos clínicos que hayan titulado la dosis de estatina a metas específicas de LDL. Por lo tanto, realmente no conocemos bien la meta de LDL. ¿Okay? No hay un fundamento para que entre más bajo mejor, implicando esto agregando terapias que no han producido reducir eventos. Eso es fundamental. Entonces, realmente con las estatinas sí tenemos evidencia de que entre más bajo mejor, pero sin embargo, si nosotros no salimos del contexto de estatinas, empezar a agregar otros tipos de terapia no sabemos estos resultados. La excepción aquí termina siendo ezetimibe, que nosotros sabemos que agregándolo a estatinas, bajando más el LDL, producimos mayor reducción de eventos, y los inhibidores de PCSK9. ¿Okay? Fuera de estos dos grupos terapéuticos, no tenemos evidencia de terapia combinada con estatinas que sea superior a cada uno a la estatina en monoterapia. Y este abordaje de treat to target, entonces realmente no tenemos evidencia y ensayos clínicos que se han basado en eso, sino que la meta terapéutica se ha basado básicamente en el promedio del LDL alcanzado en la rama de tratamiento intensivo. El abordaje clásico por metas entonces puede producirnos en dos contextos. Puede producirnos a llevar a subtratar pacientes que se benefician, por ejemplo, que si nosotros tomamos el ejemplo del paciente del Treating to New Targets del TNT, pacientes con enfermedad coronaria, si este paciente arrancó con LDL de menos de 110, por ejemplo, y nosotros le damos 10 miligramos de atorvastatina, este paciente va a llegar a tener menos de 70. Sin embargo, ya vimos que este paciente se beneficia de darle 80 miligramos de atorvastatina y llevarlo a una meta más baja de LDL. ¿Okay? Y por otro lado, nos puede llevar a sobretratamiento con agentes que no han comprobado eficacia. Por ejemplo, pacientes en prevención primaria que reciben una estatina tienen un LDL en 140. Nosotros queremos llevarlo a menos de 100, 130 y le empezamos a agregar medicamentos, por ejemplo, tipo niacina o colestiramina combinado con estatinas, que en ese tipo de combinación nosotros no tenemos evidencia de eficacia clínica en reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, esto ha llevado a algunas personas a cuestionar las metas clásicas de LDL y vamos a ver que esto ha cambiado un poquito en los guías nuevas de tratamiento. Otro ejemplo de esto, de cómo aplicar los ensayos clínicos a la vida real y cómo se ha reflejado esto en los ensayos clínicos. Este es el estudio CARDS, este es el estudio colaborativo de atorvastatina en diabetes. Es el único estudio que existe realizado únicamente en población que tiene diabetes. Este es un estudio de prevención primaria y lo que incluyeron fue en pacientes con diabetes tipo 2, hombres o mujeres entre 40 y 75 años de edad, como les decía, en prevención primaria, con LDL menos de 160 y triglicéridos de menos de 600. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, no es solo el hecho de tener diabetes de más de 40 años de edad con LDL menos de 160, sino que los pacientes tenían que tener un factor de riesgo adicional. Y este factor de riesgo incluye hipertensión, retinopatía, ¿okay? Microalbuminuria o tabaquismo. Es decir, estos son pacientes que están en prevención primaria, pero tienen lesión de órgano blanco, tienen al menos o hipertensión, ¿verdad? O retinopatía, nefropatía o tabaquismo. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que mostró este estudio? Entonces, los pacientes arrancaron con 118, 120 de LDL en promedio y lo que mostró fue una reducción del desenlace cardiovascular
a la vuelta de más o menos 5 años de seguimiento de hasta un 37% a favor del grupo tratado con atorvastatina. Entonces, esto llevó a que las guías actuales de tratamiento dijeran que prácticamente todos los pacientes con diabetes de más de 40 años de edad requieren una estatina. Sin embargo, vean que el criterio de inclusión del estudio es más de 40 años de edad, pero con un factor de riesgo adicional. Entonces, esto no es población diabética general, ¿ok? Esto es población con diabetes, pero con hipertensión o tabaquismo o lesión de órgano blanco como retinopatía o microalbuminuria. Ok. El segundo concepto que es fundamental aquí es que necesitamos calcular el riesgo cardiovascular. Ya esto lo hablamos un poco, digamos, esta parte de calcular el riesgo, por ejemplo, en la clase de osteoporosis, donde la idea con esto es identificar a aquel paciente que tiene un poco más de riesgo, que se va a beneficiar más del tratamiento. Entonces, el número necesario para tratar, entre más alto el riesgo cardiovascular, es menor el número necesario para tratar. Y viceversa, entre más bajo el riesgo, mayor número de pacientes tenemos que tratar para producir un beneficio de una reducción de aumento cardiovascular. Entonces, hay diferentes calculadoras de riesgo. ¿Okay? Entonces, esto incluye factores clásicos como el Framingham. Incluyen, por ejemplo, calculadoras como el Pool Cohort Equation, que es el del Colegio Americano del Corazón o de la Asociación Americana del Corazón. Incluye, por ejemplo, el Q-RISK, que es el más utilizado en el Reino Unido. Incluye el SCORE o el RISK, ¿verdad? Que ese es el de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces vean que la mayoría de estas calculadoras de riesgo utilizan algunos factores de riesgo que están en común. Entonces incluyen, por ejemplo, edad. Edad es tal vez el factor de riesgo que más pesa. Entonces, todas las calculadoras de riesgo incluyen edad. Género, evidentemente el riesgo no es lo mismo en hombres y mujeres. Colesterol total, prácticamente en todos. HL en todos, menos este que es específico para artritis reumatoide, esta calculadora de riesgo, ERSS-RA. Luego, igual, la presión, entonces sobre todo la presión sistólica en prácticamente todas las calculadoras de riesgo. Si está tomando tratamiento antihipertensivo o no, si tiene o no tiene diabetes, entonces algunas calculadoras de riesgo como el SCORE europeo, el SCORE RISK europeo y el Framingham no lo incluyen porque consideran a la población diabética automáticamente como pacientes de alto riesgo. Tabaquismo, que es claramente un factor de riesgo cardiovascular y está incluido en todos. ¿Ok? Entonces, el único que incluye al PCR ultrasensible es el Reynolds, y el Reynolds incluye también la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. ¿Okay? Entonces, por otro lado, lo otro que hay que tomar en cuenta con estas calculadoras de riesgo es que hay que saber qué es lo que nos está midiendo. O sea, cuál es el desenlace, el número que nos está dando, la probabilidad que nos está dando de qué se trata. Entonces, por ejemplo, en el Framingham, nos está hablando de que el riesgo a 10 años de que tenga enfermedad coronaria, ictus, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca o muerte cardíaca. Y en Framingham se considera que es de alto riesgo por arriba de 20%. El Reynolds incluye básicamente los mismos parámetros, no hay un corte definido, sino que es un continuo. El Pool Cohort Equation, el de la Asociación Americana de Corazón, AHA 2013. Entonces, lo que nos da es el riesgo a 10 años de un infarto, ictus o muerte de origen coronario. Los puntos de corte se considera que es de bajo riesgo, menos de 5%, y limítrofe entre 5 y 7.5. Realmente esto no es alto, por arriba de 7.5 hasta 20 se considera intermedio y más de 20 alto riesgo. Q-RISK, por ejemplo, mide riesgo a 10 años de infarto, angina, ictus, isquemia cerebral transitoria y muerte coronaria. Entonces vea que es ligeramente diferente a lo que nos da Framingham, pero nos dice también que alto riesgo es por arriba de 20% a 10 años. Y el score europeo lo que nos está hablando es de mortalidad cardiovascular. ¿Okay? Entonces, este riesgo se considera alto si es más de un 5% en los siguientes 10 años. Entonces, por eso es que los puntos de corte son diferentes en cada calculadora de estas de riesgo, porque nos están midiendo cosas diferentes. Yo lo que recomiendo aquí para efectos prácticos es saber manejar por lo menos 2 de las calculadoras de riesgo. Los más populares hoy en día, por ejemplo, termina siendo el Score Europeo, el Score Risk Europeo, el del ACC-AHA, ese es el Pool Cohort Equation, y el Framingham. Y estar conscientes de qué es lo que me está midiendo cada uno y cuánto es el nivel de corte, cuánto es el punto de corte de cada uno para estratificar el riesgo del paciente. Entonces, la mayoría de estas calculadoras de riesgo están disponibles en aplicaciones para teléfonos inteligentes, donde uno ingresa y obtiene el dato de manera inmediata. Ok. Luego hay otra página que es útil para estimar este riesgo. Este es el UPrevent.
Esto nada más lo googlean, se llama esta página, LivePrevent. Entonces, esto tiene diferentes calculadores de riesgo. Entonces, una vez que uno entra a esta página, entra esa opción de que le ayude a encontrar la calculadora adecuada para el paciente. Y entonces aquí tenemos algunas opciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la calculadora de riesgo para prevención secundaria. Sin embargo, vamos a ver que por las guías norteamericanas y las guías europeas, estos pacientes de prevención secundaria automáticamente van a caer en alto riesgo cardiovascular. ¿Okay? Entonces, esto no hoy en día no se está utilizando tanto. Igual, pacientes con diabetes tipo 2 se consideran de alto riesgo. Luego vamos a tener los pacientes de menos de 70 años, entonces aquí podemos aplicarle el score europeo. ¿Okay? Y los de más de 70 años, entonces hay otro calculador de riesgo que es específicamente para adultos mayores. Sin embargo, una de las limitantes que nosotros tenemos es que ninguna de estas calculadoras de riesgo está validado para población hispana. Si nos devolvemos un poco y vemos las diferentes calculadoras, por ejemplo, el Framingham se llama así porque realmente se realizó en un cohorte de personas que vivían en el pueblo de Framingham, esto es en el estado de Massachusetts de los Estados Unidos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes incluidos en el cohorte de Framingham son pacientes caucásicos. El RISC, vamos a ver más adelante, que hay diferentes RISC y hay que escoger cuál RISC vamos a utilizar, cuál score. Entonces, dependiendo si son países europeos de alto riesgo o de bajo riesgo, así es la calculadora. Entonces, nosotros no sabemos cómo se comporta la población costarricense y la población latina en este sentido. Entonces, la única calculadora de riesgo validado para Costa Rica, calibrado con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, es el Global Risk. Entonces, esta página web es globalrisk.org y nosotros ingresamos, entonces, Costa Rica, hay que escoger género, edad, y a partir de ahí nos da dos opciones. Nos da opciones de una calculadora basada en la oficina, entonces basamos en parámetros clínicos, por ejemplo, con base a la presión arterial, y por otro lado, existe basado en parámetros de laboratorio donde incluimos los datos del perfil de lípidos y nos estima el riesgo para este paciente. Ok, entonces, como les decía, el Pool Cohort Equation es la calculadora de riesgo de la Asociación Americana de Corazón y el Colegio Americano de Cardiología. Entonces, esto es lo que nos da el riesgo de ictus, infarto y muerte coronaria en los siguientes 10 años. Uno de los inconvenientes que nosotros tenemos con el Pool Cohort Equation es que hay que escogerle raza y etnicidad al paciente y solo existe dos opciones. Entonces, existe para población caucásica no hispana y población negra. ¿Okay? Entonces, vamos a ilustrar por qué esto es tan importante. Entonces, nos incluye sexo, edad, raza. Entonces, raza únicamente las dos opciones afroamericanos o blancos no hispanos, colesterol total, HDL, presión sistólica, si está tomando o no antihipertensivos, si tiene o no diabetes y si es fumador o no. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un caso. Tenemos una mujer de 60 años de edad, hipertensa, tratadas con inhibidores de la ECA, tiene una presión en 130/84, asintomática, no tabaquista, no diabética, 210 de colesterol total, HDL en 35, triglicéridos en 180 y LDL sin tratamiento en 139. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, por ejemplo, todos ustedes conocen quién es ella, ¿ok? Y en esta primera foto la vemos muy blanca, la podríamos incluir como caucásica, pero aquí luce mucho más morena y alguien podría haberse tentado a clasificarla como negra, ¿ok? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Resulta que si asumimos que es caucásica y le aplicamos y escogemos como caucásica blanca, el riesgo nos da 6.4% 10 años. Por lo tanto, esto sería una paciente de riesgo limítrofe, entonces ahorita vamos a hacer esta clasificación y no requeriría tratamiento con estatinas. Pero si le aplicamos como si fuese población negra, entonces el riesgo nos va a dar 9.6% a 10 años y requiere una estatina de intensidad moderada alta. ¿Okay? Entonces vea que la importancia de la etnicidad. Entonces, en este caso, con todos los demás parámetros iguales, la diferencia es prácticamente un 50% en el riesgo, solo es por cambiarle la clasificación en la raza. Entonces, en nuestro medio, donde es difícil clasificar la población en estas dos categorías, ¿qué hacemos? Entonces, si vamos a utilizar esta ecuación, lo que nos indica es que para la población hispana, en general los deberíamos clasificar como población caucásica, a menos de que el paciente tenga específicamente antecedente familiar de afroamericanos. Entonces, en ese caso lo clasificaríamos como población negra. Ok. Entonces, vamos a empezar primero con las guías de tratamiento del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón del año 2018, ¿okay? Que estas son las guías norteamericanas más recientes que hay, ¿okay? Entonces, lo primero que nos indica son, la primera parte del algoritmo es
aquellos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica sintomática, ¿ok? Entonces, esto es enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de prevención secundaria. Y en las personas que tienen prevención secundaria, todos deberían recibir modificación de estilos de vida. Pero una vez que están en prevención secundaria, tenemos que clasificarlos como prevención secundaria de muy alto riesgo o de alto riesgo. ¿Cuáles son estas condiciones de muy alto riesgo? Las condiciones de muy alto riesgo es haber tenido un evento coronario agudo en los últimos 12 meses, por ejemplo, angina inestable, la historia previa de infarto agudo miocardio, ¿okay? De ABC isquémico, entonces ictus isquémico, o enfermedad arterial periférica, entonces con historia de claudicación intermitente con índice tobillo-brazo de menos de 0.85, revascularización periférica o amputación. Entonces, si el paciente tiene aterosclerosis clínico, entonces infarto, eventos cerebrovasculares previos o enfermedad arterial periférica, o tuvo un evento coronario agudo, entonces, por ejemplo, angina inestable en los últimos 12 meses, este paciente clasificaría como de muy alto riesgo. En este caso, debemos empezarle a todos una estatina de alta intensidad, ¿ok? O la dosis máxima que el paciente tolere. Si a pesar de haber utilizado la estatina de alta intensidad o la dosis máxima tolerable, el paciente persiste con un LDL por arriba de 70, entonces agregaríamos ezetimibe. Entonces, vea que aquí, entonces, incorpora los dos conceptos que vimos. Uno, identificar el grupo de pacientes de muy alto riesgo que se benefician de estatinas de alta intensidad. Entonces, aquí le estamos dando estatinas de alta intensidad. Pero además, incorpora la meta LDL tratando de llevar a menos de 70 si el paciente fuese, entonces si no estuviera llegando a esta meta. Entonces, si estuviera por arriba de 70, le agregamos ezetimibe. Y si a pesar de agregarle ezetimibe, el paciente persiste todavía por arriba de 70 LDL, agregarle un anticuerpo monoclonal contra el PCSK9. Entonces, un inhibidor de PCSK9 como tercera línea de tratamiento. ¿Ok? Por otro lado, si el paciente está en prevención secundaria, pero no está en este grupo de tan alto riesgo, o sea, por ejemplo, si tuvo un evento, una angina inestable hace 3 años y tiene menos de 75 años de edad, entonces deberíamos empezarle una estatina de alta intensidad, ¿ok? La diferencia aquí con este otro algoritmo, la parte derecha del algoritmo, es que en este paciente no estamos buscando la meta de LDL menos de 70, sino que estamos buscando una reducción del LDL de al menos un 50%. Si no tolera la estatina de alta intensidad, entonces podemos darle una estatina de intensidad moderada, ¿ok? Y si con la dosis máxima de la estatina que el paciente toleró persiste con un LDL más de 70, agregaríamos ezetimibe, ¿ok? Y el nivel de evidencia aquí es un poquito más bajo que el nivel de evidencia en los pacientes de muy alto riesgo, ¿ok? En los pacientes que tienen más de 75 años de edad, entonces, si viene tratado con estatinas, los mantenemos, ¿ok? Y si el paciente tiene menos de 75, más de 75 años de edad, pero no ha empezado estatinas, nosotros podríamos empezarle una estatina si está en alto riesgo, si tiene enfermedad cardiovascular, pero podríamos empezar con estatinas de intensidad moderada, dado que los pacientes adultos mayores están más propensos a efectos adversos por las estatinas, ¿ok? Entonces, aquí básicamente la recomendación es, en resumen, en este algoritmo, pacientes en prevención secundaria, si están en muy alto riesgo porque tuvieron un infarto previo, un evento cerebrovascular previo, enfermedad arterial periférica o un evento coronario agudo en los últimos 12 meses, hay que darle una estatina de alta intensidad y llevar a todos a un LDL menos de 70. Si persiste con más de 70, agregamos ezetimibe y si no, agregamos un inhibidor de PCSK9. Si no cumplen este criterio de muy alto riesgo, empezamos con una estatina de alta intensidad, ¿ok? Y si no, entonces si no logramos darle la estatina de alta intensidad, entonces, porque el paciente no lo tolera, usamos una estatina de intensidad moderada y le agregamos eventualmente ezetimibe para llevarle a un LDL de menos de 70, ¿ok? Y en los demás de 75 años de edad, si viene con una estatina de alta intensidad, lo continuamos, pero si tenemos que empezar estatinas, empezamos con una estatina de intensidad moderada, viendo la tolerancia para luego subir la dosis en caso necesario. Ok. Luego, pacientes de que son de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo en general? Son aquellos que tienen más de 65 años de edad, hipercolesterolemia familiar heterozigota, historia de revascularización previa, entonces, sin haber tenido un evento cardiovascular. Entonces, son aquellos pacientes que tuvieron un bypass coronario o una angioplastía. Y esto, por ejemplo, sucede típicamente en el paciente que se detectó por estudios de imágenes o por tamizaje, se le hizo una prueba de esfuerzo y dio positivo, pero el paciente clínicamente no ha hecho un evento.
pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica con aclaramiento entre 15 y 59 cc por minuto, tabaquismo activo, ¿okay? Todos estos pacientes se consideran de alto riesgo. Aquellos pacientes que persisten con LDL persistentemente elevados, a pesar, entonces más de 100, a pesar de estatinas y ezetimibe, ¿okay? O historia previa de falla cardíaca. Entonces, estos son pacientes de alto riesgo. ¿Qué hacemos entonces en la población de prevención primaria? Entonces, estos son pacientes que no han tenido enfermedad cardiovascular previa. Entonces, vean primero aquí en la mano derecha del algoritmo, hay dos grupos que requieren automáticamente tratamiento. Entonces, lo primero aquí es, todo aquel paciente que venga con un LDL por arriba de 190 requiere tratamiento con una estatina de alta intensidad. ¿Okay? Entonces, hay que recordar que cuando yo tengo un nivel de LDL tan elevado, la sospecha aquí es que tenga hipercolesterolemia familiar heterozigota. Entonces, todos estos pacientes requieren una estatina de alta intensidad. Por otro lado, todo paciente que tiene diabetes, ¿okay? Entre 40 y 75 años, deben recibir, ¿okay? Al menos una estatina de intensidad moderada. ¿Okay? Y aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo, que tengan otros factores de riesgo asociados a la diabetes, requieren estatinas de alta intensidad. Ahorita vamos a ver quiénes son estas otras personas. Pero todos los diabéticos, por lo menos una estatina de intensidad moderada, y aquellos que cumplen criterios de mayor riesgo, vamos a darle una estatina de alta intensidad. Entonces, vea que casi que independientemente de la edad, si cumple alguno de estos dos criterios, si tiene diabetes o tiene un LDL por arriba de 190, requiere tratamiento. ¿Ok? Luego, en las personas de la población general en prevención primaria con LDL menos de 190 y que no tienen diabetes, si tienen menos de 20 años de edad, usualmente no requieren tratamiento a menos de que tenga un diagnóstico familiar, un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterozigota. ¿Okay? Entonces, prácticamente es la única instancia en la población pediátrica y adolescentes que requieren tratamiento con estatinas. Entre 20 y 39 años de edad, usualmente, ¿okay? No requieren tratamiento, a menos de que tenga una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, ¿okay? O que tenga LDLs por arriba y que además tengan un LDL por arriba de 160. Entonces tiene que haber historia familiar con LDL más de 160. Y entre 40 y 75 años, con LDL entre 70 y 190 y sin diabetes, aquí es donde vamos a aplicarle la calculadora de riesgo. Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos de la calculadora de riesgo del que vimos hace un momento, el Pooled Cohort Equation, entonces con esa calculadora de riesgo nosotros estratificamos el paciente en 4 grupos de riesgo. Entonces, tenemos aquellos pacientes que son de muy bajo riesgo, ¿okay? Si el resultado nos da menos de 5%, este paciente no requiere tratamiento. Por otro lado, tenemos el grupo de alto riesgo. Si tenemos más de 20% de riesgo, se considera el paciente de alto riesgo y requiere una estatina de alta intensidad, ¿okay? Para bajar un LL por lo menos un 50%. Entre 7.5 y 20% se considera riesgo intermedio y en este caso debería recibir una estatina de intensidad media. Entonces, aquella estatina que nos baja entre un 30 y 50% el nivel de LDL. Aquí podemos utilizar estudios de imágenes para tratar de reestratificar un poco el riesgo. Y el estudio de imagen lo que más recomendado es el score de calcio coronario. Entonces, este score de calcio coronario, si nos da 0, hace que el riesgo cardiovascular de este paciente baje y por lo tanto puede ser que no requiera tratamiento con estatinas. Si el paciente está con un score de calcio coronario en más de 100, requiere tratamiento. Y si está entre 1 y 99, probablemente si tiene más de 55 años de edad, justifica tratamiento. Si es un paciente más joven, no estamos muy seguros de los datos en estos momentos. ¿Okay? Y si el paciente está en un riesgo limítrofe, que es entre 5 y 7.5, tendríamos que buscar entonces hablar con el paciente, hacer un balance riesgo-beneficio, pero buscamos estos potenciadores de riesgo. ¿Okay? Entonces, estos aumentan el riesgo cardiovascular del paciente. ¿Cuáles son estos potenciadores de riesgo? Esto es una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, entonces estos familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, hombres, digamos, en género masculino de menos de 55 años de edad y mujeres de menos de 65 años de edad. Entonces, historia, por ejemplo, de un evento coronario en el padre antes de los 55 o en la madre antes de los 65 años de edad. Niveles persistentemente elevados de LDL de más de 160, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, condiciones específicas de la mujer como menopausia prematura, esto es antes de los 40 años de edad, preeclampsia, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, artritis reumatoide, psoriasis, VIH,
Esto incluye aquí también enfermedad inflamatoria intestinal, entonces enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi. Etnicidad, por ejemplo, los pacientes de origen del sur de Asia tienen mayor riesgo. Podemos tener otros parámetros, por ejemplo, triglicéridos persistentemente elevados por más de 175, proteína C reactiva ultrasensible de más de 2, niveles de lipoproteína A de más de 50, ApoE por arriba de 130 o índice tobillo-brazo en menos de 0.9. Entonces, si el paciente está en riesgo intermedio y tiene alguna de estas condiciones, riesgo limítrofe, y tiene alguna de estas condiciones de potenciadores de riesgo, esto justificaría tratamiento. De lo contrario, si es limítrofe, pero no tiene ninguno de los potenciadores de riesgo, probablemente podamos observar al paciente. Entonces, en resumen, en prevención primaria, independientemente de la edad, si tiene un LDL por arriba de 190, hay que tratarlos. Diabéticos, pacientes con diabetes, entre 40 y 75 años de edad, requieren tratamiento con estatina de intensidad moderada, y si tiene condiciones de alto riesgo, que ya vamos a ver dentro de un momento, requieren estatinas de alta intensidad. En la población que no tiene diabetes y que tiene un LDL por debajo de 190, menos de 20 años de edad, tratamiento únicamente presencia de hipercolesterolemia familiar heterocigota, entre 20 y 39 años, entonces si tiene historia familiar y un LDL por arriba de 160 probablemente justifique. Si está entre 40 y 75 años de edad, con LDL entre 70 y 190, entonces vamos a aplicarle la calculadora de riesgo, donde aquellos pacientes de bajo riesgo no requieren tratamiento, riesgo limítrofe, que es entre 5 y 7.5%, vemos si tiene un potenciador de riesgo. Si lo tiene, empezamos tratamiento. Si no lo tiene, probablemente no requiera. Aquellos pacientes entre 7.5 y 20% se consideran de riesgo intermedio. Entonces, para estos pacientes en general requieren una estatina de intensidad moderada. Eventualmente, ante dudas, aplicamos le podemos hacer imágenes, por ejemplo, con score de calcio coronario. Y si el score de calcio coronario nos da en 0, no requiere tratamiento el paciente. Entre 1 y 99 requeriría tratamiento si tiene más de 55 años de edad, y más de 100 requiere tratamiento con estatinas para todos los pacientes en riesgo intermedio. Y para los pacientes de más de 20% en la calculadora de riesgo, entonces son pacientes de alto riesgo y deberíamos tratarlos con estatinas de alta intensidad para reducir al menos un 50% en el nivel de LDL. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores que potencian el riesgo en las personas que tienen diabetes? Entonces, acuérdense que según la calculadora, según el algoritmo que vimos hace un momento, entonces diabéticos, personas con diabetes entre 40 y 75 años de edad requieren al menos una estatina de intensidad moderada. Pero si tienen alguna de estas condiciones, ¿okay? Entonces básicamente lo que hace es aumentarles todavía más el riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son estas condiciones? Duración de diabetes, entonces más de 10 años de evolución en diabetes tipo 2 o más de 20 años de evolución en diabetes tipo 1, y lesión de órgano blanco. Entonces, albuminuria, caída de la filtración glomerular a menos de 60, presencia de retinopatía, neuropatía o índice tobillo-brazo en menos de 0.9. Si el paciente cumple alguna de estas condiciones, entonces ya pasaría a necesitar una estatina de alta intensidad y no una estatina de intensidad media. Si no tiene ninguna de estas condiciones y tiene entre 40 y 75 años, requeriría una estatina de intensidad media en personas que tienen diabetes. Ok, entonces, en resumen, para personas que tienen diabetes, entonces, entre 40 y 75 años de edad, ¿okay? Independientemente del resultado de la calculadora de riesgo, deberíamos empezar una estatina de intensidad moderada. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar todavía la calculadora de riesgo para tratar de estratificar un poco más el riesgo en las personas que tienen diabetes. En general se indica que si las personas con diabetes, la calculadora de riesgo nos da más de 7.5%, podemos pacientes candidatos a una estatina de alta intensidad también. Luego, los pacientes que tienen diabetes y que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, o sea, tabaquismo, hipertensión, etcétera, entonces si tienen otros factores de riesgo, podemos utilizar entonces más bien estatinas de alta intensidad. En personas que tienen diabetes de más de 75 años de edad, que ya están con estatinas, vamos a continuarlos. Si el paciente tiene diabetes y tiene un riesgo cardiovascular a 10 años de más del 20%, entonces en este caso es razonable agregarle ezetimibe a la dosis máxima tolerada con el fin de reducirle un LDL por más del 50%. ¿Okay?
En los adultos de más de 75 años de edad que tienen diabetes, podemos empezar estatinas, ¿ok? Y por otro lado, entonces, en los pacientes un poco más jóvenes, entre 20 y 39 años de edad, acuérdense que la recomendación anterior era, la que vimos ahorita era más de 40 años, todos deberían estar con una estatina de intensidad media por lo menos. Pero los más jóvenes, entre 20 y 39 años, si tienen alguna de las condiciones que potencian el riesgo, ¿okay? Puede ser justificación para empezar tratamiento con estatinas en estas personas más jóvenes. El cuidado que hay que tener aquí es que hay que acordarse que las estatinas son teratogénicas, entonces sobre todo si son diabéticas, mujeres con diabetes, hay que tener en cuenta este factor. Si la paciente quiere fertilidad, probablemente podemos diferir un poco el inicio del tratamiento con estatinas, y si vamos a empezar con estatinas, definitivamente hay que hablarle sobre métodos de planificación. Ok. Esos son los potenciadores de riesgo para la población general que ya hablamos. Entonces, acuérdense, entonces, historia familiar, entonces, enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado. Entonces, aquí estamos hablando de hombres de menos de 55 y mujeres de menos de 65. Hipercolesterolemia primaria, entonces, un colesterol LDL entre 160 y 189. Síndrome metabólico, enfermedad renal crónica con un aclaramiento creatinina entre 15 y 59 cc por minuto. Enfermedades crónicas inflamatorias como psoriasis, artritis reumatoide, VIH, SIDA, menopausia prematura antes de los 40 años de edad, preeclampsia, ¿okay? Y algunas etnicidades de alto riesgo. ¿Okay? Lo que mencionamos también, triglicéridos por arriba de 175, proteína C reactiva ultrasensible más de 2, una lipoproteína de más de 50, perdón, ApoB por arriba de 130 o índice tobillo-brazo de menos de 0.9 son potenciadores de riesgo para la población general. Ok. Entonces, eso hay que discutirlo con el paciente. Entonces, las recomendaciones finales son, sobre todo en la población de prevención primaria. Entonces, cuando utilizamos la calculadora de riesgo, entonces en pacientes en prevención primaria entre 40 y 75 años de edad, con LDL por arriba de 70, vamos a utilizar el calculador de riesgo. La calculadora de riesgo no se utiliza en prevención secundaria, en aquellos que tienen más de 190 o en aquellas personas con diabetes entre 40 y 75 años de edad, porque vea que estos son 3 grupos de riesgo que automáticamente requieren tratamiento con estatinas. ¿Okay? Vamos a buscar aquellos otros factores que potencian el riesgo y eventualmente podemos hacer un score de calcio coronario para tratar de afinar un poco más el riesgo del paciente. Todos deberían recibir modificación de estilos de vida y vamos a hablar de esto un poco más adelante. ¿Okay? En caso de requerir tratamientos, las estatinas siempre deben constituir la primera línea de tratamiento. Podemos considerar la combinación de estatina con otros fármacos en algunos pacientes seleccionados. Pero vea que lo que hemos hablado de las combinaciones que tienen mejor evidencia es estatina más ezetimibe eventualmente, y si no llega a la meta, un inhibidor de PCSK9. Okay. Estas guías norteamericanas del año 2018 también por primera vez hace alguna salvedad para la población hispana. Okay. Hispana o latina que vive en Estados Unidos. Entonces, lo primero que dicen es que la raza, la etnicidad y el país de origen, en conjunto con estatus socioeconómico, ¿verdad? Y los factores culturales, pueden explicar por qué esta población, la población hispana latina en los Estados Unidos, tiene mayor riesgo cardiovascular. Y aquí se juntan varias cosas. Entonces, una es genética, dos, un nivel socioeducativo menor, socioeducativo económico, y por lo tanto mayor prevalencia de obesidad en conjunto con mayor prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión y diabetes. Entonces, la población hispana norteamericana tiene mayor riesgo cardiovascular. Y hablan específicamente, por ejemplo, este riesgo es mayor en los de origen de Puerto Rico y aquellos mexicanos. Luego, la otra característica de la población hispana es que las mujeres hispanas tienen, curiosamente, o curiosamente no, pero tienen como característica niveles bajos de HDL. Esto comparado con los hombres, y esto se debe a la cantidad de carbohidratos que se come en la población, que consume la población hispana. Entonces, la dislipidemia más típica en latinoamericana es bajos niveles de HDL. Diabetes tiene una prevalencia mucho mayor en la población hispana comparado con blancos y con la población negra, ¿okay? Y sobre todo síndrome metabólico y diabetes en los de ascendencia mexicana comparado con caucásicos y de Puerto Rico. ¿Okay? Luego la respuesta a la modificación de estilos de vida es muy similar al resto de la población.
No hay diferencias en la sensibilidad de estatinas o efectos adversos a las estatinas en la población hispana con respecto al resto de las poblaciones. Aquí tal vez lo que vale la pena resaltar es que la población asiática, sobre todo de origen japonés, son más susceptibles a eventos adversos con las estatinas y por lo tanto entonces deberíamos empezar con una dosis más baja de estatinas en la población asiática comparado con las recomendaciones de la población caucásica. ¿Okay? No existe una calculadora de riesgo específico para la población hispana en los Estados Unidos. Entonces, para la hora de utilizar el Pool Cohort Equation, entonces debería utilizarse como si fuera blanco, caucásicos no hispanos. Y si tienen historia familiar de afroamericanos, entonces utilizarlo como si fuera población negra. ¿Okay? Y las características del score de calcio coronario para la población hispana son muy similares a los del resto de la población. Ok. Entonces, en resumen, en 10 puntos estas guías norteamericanas. En todos los pacientes, tratar de enfatizar en modificación de estilos de vida saludables. 2, pacientes con enfermedad aterosclerótica coronaria, entonces, aterosclerótica sintomática cardiovascular. Entonces, ya vimos, eso es prevención secundaria, entonces ya sea síndrome coronario agudo, ¿verdad? Revascularización, prevención secundaria en general, debemos utilizar una estatina de alta intensidad, ¿ok? Que nos reduzcan el LDL por al menos un 50%. En pacientes de muy alto riesgo, entonces estos de muy alto riesgo, acuérdense que son aquellos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Múltiples eventos, ¿ok? Y, o si no, aquellos pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses, historia previa de infarto, de evento cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, ¿ok? Entonces, si estos pacientes, a pesar de darles una estatina de alta intensidad, permanece con LDL por arriba de 70, agregamos ezetimibe, ¿ok? Y si aún así permanece por arriba de 70 con ezetimibe y estatinas a las dosis máximas toleradas por el paciente, eventualmente un inhibidor de PCSK9 es razonable. ¿Okay? Pacientes en prevención primaria con LDL por arriba de 190 requieren tratamiento con estatinas de alta intensidad independientemente de su riesgo cardiovascular estimado. Y todos estos pacientes hay que tratar de llevarlos a menos de 100 de LDL y si permanecen por arriba de 100 se le puede agregar ezetimibe y potencialmente un inhibidor de PCSK9 también. ¿Okay? En pacientes entre 40 y 75 años de edad con LDL entre 70 y 189, entonces debemos calcular el riesgo. En personas que tienen diabetes, esto estamos hablando, aquí me confundí. Entonces, en pacientes entre 40 y 75 años de edad con diabetes, ¿okay? Con LDL más de 70, todos requieren estatinas de intensidad moderada. Y en pacientes que tienen factores de riesgo adicionales, por ejemplo, múltiples factores de riesgo cardiovasculares o potenciadores de riesgo en diabetes, que fue lo que hablamos fue más de 10 años de evolución de diabetes tipo 2, más de 20 años de evolución de diabetes tipo 1, ¿okay? Lesión de órgano blanco, entonces estos pacientes requieren estatinas de alta intensidad. Entonces, para aquellos que nos bajen por lo menos más de un 50%. ¿Okay? En pacientes entre 40 y 75 años de edad en prevención primaria, ¿okay? Que no tienen diabetes, entonces hay que discutir pros y contras con el paciente y hay que buscar entonces potencialmente la presencia de los potenciadores de riesgo. ¿Okay? En ese caso, si nos da más de 7.5%, entonces empezamos una estatina de intensidad moderada y aquí en este grupo de riesgo intermedio es donde las estatinas, es donde el score de calcio coronario podría jugar un papel. Entonces, si ese score de calcio coronario ¿okay? Nos da más de 100, requiere tratamiento, en 0 no requiere tratamiento, entre 1 y 99, sobre todo en más de 55 años de edad, requiere tratamiento. ¿Okay? Si se indica estatinas, entonces en los pacientes que tienen riesgo moderado, más de entre 7.5 y 20%, vamos a utilizar una estatina de intensidad moderada, entonces que nos bajen el LDL entre 30 y 50%, pero si en prevención primaria nos da de alto riesgo, tenemos que utilizar una estatina de intensidad alta. ¿Okay? Estos potenciadores de riesgo, entonces, en la población de prevención primaria, incluye, entonces, historia familiar, ya hablamos de esto en múltiples ocasiones, LDL más de 160, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, entonces, entre 15 y 49 cc por minuto, preeclampsia, menopausia en menos de 40 años de edad, enfermedad inflamatoria sistémica, grupos étnicos de alto riesgo y triglicéridos de más de 175. ¿Okay?
ApoB más de 130, PCR ultrasensible más de 2, índice tobillo-brazo en menos de 0.9 o una lipoproteína A en más de 50. Entonces, estos son potenciadores de riesgo que favorecen el tratamiento en aquellos pacientes que tienen en un riesgo limítrofe entre 5 y 7.5%. Luego, ¿okay? Los que el riesgo moderado, como hablábamos, entonces es donde entre 7.5 y 19%, 19.9, es donde haríamos el score de calcio coronario, que ya esto lo conversamos. Entonces, más de 100 requiere tratamiento, 0 no requiere tratamiento, excepto en presencia de tabaquismo, aquellos pacientes que tienen diabetes y con una historia familiar muy fuerte de enfermedad cardiovascular prematura. Y si está entre 1 y 99, favorece tratamiento, sobre todo en la población de más de 55 años de edad. Y siempre tenemos que evaluar la adherencia al tratamiento y el cambio y la respuesta ante el tratamiento, haciéndolo en perfil de lípidos, inicialmente a las 4 o 12 semanas después de haber iniciado el tratamiento y a partir de ahí cada 3 a 12 meses según como sea necesario. Ok. ¿Qué pasa con el tratamiento de hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta? Okay. Entonces, la clasificación de hipertrigliceridemia ha cambiado un poco en los últimos años. Entonces, ahora siempre se ha considerado normal menos de 150, se considera leve, ¿okay? O limítrofe, hasta 199. Hipertrigliceridemia moderada es entre 200 y 999, severa entre 1000 y 1999 y muy severa por arriba de 2000. Esta clasificación se cambió porque el punto de corte a partir del cual aumenta el riesgo de pancreatitis, que es la consecuencia directa de la hipertrigliceridemia, es por arriba de 1000. Entonces, aquí es donde estaría justificado eventualmente el tratamiento con fibratos para evitar pancreatitis. ¿Cuál es la evidencia clínica de esto? Este metaanálisis nos evalúa el riesgo de pancreatitis asociado a los fibratos. Entonces, el primer punto aquí es, paradójicamente los fibratos aumentan el riesgo de pancreatitis. Entonces, vea que el resultado del metaanálisis es que el riesgo de pancreatitis aumenta 39% con la utilización de los fibratos. La explicación de esto es porque los fibratos inducen colelitiasis. Pero el segundo punto a tomar en cuenta es que todos estos estudios incluidos en este metaanálisis son estudios cuyo objetivo primario era desenlaces cardiovasculares. Entonces, no eran estudios evaluando pacientes que tuviesen hipertrigliceridemia. Entonces, de hecho, todos estos estudios incluyen triglicéridos por debajo de 600. Entonces, realmente no contamos con estudios realizados en pacientes que tengan más de 1000 de triglicéridos para ver cuál es el impacto final que tiene en riesgo de pancreatitis. El número necesario para dañar es 1 en 935, entonces tampoco es muy alto, tampoco es muy bajo, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos mayor evidencia, esto es una recomendación de expertos, pero por arriba de 1000 estaría indicado el tratamiento con fibratos para evitar pancreatitis. ¿Qué pasa con riesgo cardiovascular? Entonces, aquí es donde tenemos dislipidemia mixta y las hipertrigliceridemias. Entonces, triglicéridos por arriba de 200 están asociados a más riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, uno de los mecanismos que median por qué los triglicéridos cuando suben producen mayor riesgo cardiovascular es que cuando triglicéridos suben, baja HDL. Y al bajar HDL, vea que esto tiene mayor impacto en riesgo cardiovascular incluso que los triglicéridos elevados. Sin embargo, estudios más recientes de randomización mendeliana lo que indican es que aquellas mutaciones que están asociadas a triglicéridos un poco más altos confieren mayor riesgo cardiovascular también. Entonces, pareciera que la hipertrigliceridemia sí es un factor directo que incide en riesgo cardiovascular, más allá también de que el hecho de que produzca reducción de HDL también contribuye al riesgo. Lo que no está muy claro es si tratando nada más los triglicéridos altos tienen impacto cardiovascular o no. Y aquí la evidencia clínica que tenemos es limitado. Dos estudios que vamos a revisar. Uno, el estudio FIELD. Este es un estudio realizado en pacientes que tienen diabetes. Esto fue fenofibrato versus placebo, cuyo desenlace primario era tratar de reducir eventos cardiovasculares. Y lo que se vio fue que fenofibrato redujo ligeramente el riesgo cardiovascular, pero esto no alcanzó significancia estadística. Dentro de los factores que confunden es que el grupo placebo, 30% de los pacientes recibieron estatinas. Entonces, esto confunde un poco los resultados, pero por lo menos el desenlace primario para lo que estaba diseñado el estudio vio que fenofibrato no reducía el riesgo cardiovascular de manera significativa. Un segundo estudio es la rama de tratamiento lipídico, el ACCORD. Aquí lo que tomaron fue personas que tenían diabetes también. Todos estaban recibiendo de base simvastatina y a la mitad de los pacientes se les agregó fenofibrato y a la otra mitad placebo.
Es decir, la rama de fenofibrato, realmente fenofibrato más simvastatina, versus la rama placebo más simvastatina. Y lo que vieron fue que el desenlace primario cardiovascular, que era un infarto fatal o no, un evento cardiovascular fatal o no fatal, la reducción fue nuevamente no significativa. Entonces, por el momento no tenemos evidencia sólida de que agregar fenofibrato a una estatina o fenofibrato de manera rutinaria en pacientes que tienen diabetes reducen eventos cardiovasculares de una manera muy clara. Los datos son un poco diferentes con Gemfibrozil. Entonces, Gemfibrozil tiene dos estudios. El estudio Corazón de Helsinki, donde vemos que comparado con placebo, reduce eventos cardiovasculares. Esto era en la era preestatinas. Vea que la referencia es de 1987. Entonces, aquí no existían las estatinas todavía y lo que se vio fue que Gemfibrozil reducía eventos cardiovasculares. Sin embargo, con nosotros nos ponemos a ver qué características tenían los pacientes. Estos pacientes tenían un LDL en 189 y al tratarlos con Gemfibrozil bajó a 173. Triglicéridos bajaron de 175 a 115 y HDL subió 47 a 51. Entonces, estos pacientes hoy en día recibirían estatinas, no recibirían un fibrato. Lo que quiere decir este estudio es que si el paciente candidato a estatina no tolera la estatina, ¿okay?, del todo, potencialmente Gemfibrozil puede ser una opción porque en este contexto ha reducido eventos cardiovasculares. Un segundo estudio es el estudio de los veteranos, el estudio BAHIT, y lo que mostró nuevamente es que Gemfibrozil comparado contra placebo redujo eventos cardiovasculares, ¿okay?, y nuevamente aquí no hubo cambio en el perfil en el nivel de LDL, una pequeña reducción de triglicéridos y un pequeño aumento de los niveles de HDL. Entonces, la razón de por qué Gemfibrozil reduce eventos cardiovasculares y no fenofibrato es porque probablemente lo que lo diferencia de los otros fibratos es su capacidad de aumentar el HDL. Entonces, esta reducción de eventos cardiovasculares se produce a través del aumento del HDL y es una alternativa para pacientes ya sea que no toleren estatinas o que tengan HDL bajo y LDL normal. Un punto a tomar en cuenta que vimos el año pasado en enfermedad básica es que Gemfibrozil no se debe combinar con estatinas por el riesgo de rhabdomyolysis. Entonces, lo que potencialmente podemos combinar con estatinas es fenofibrato, pero ya vimos que la combinación no reduce más allá los eventos cardiovasculares. Ok. Las otras guías de tratamiento son las guías europeas que salieron el año pasado. Entonces, a pesar de que inicialmente puede dar la impresión de que es un poquito diferente, vamos a ver muchas similitudes con las guías norteamericanas. Entonces, ellos clasifican a los pacientes en 4 grupos de riesgo. Un primer grupo son aquellos pacientes de muy alto riesgo. Y estos pacientes de muy alto riesgo lo que tienen de característica es que tienen enfermedad cardiovascular documentado, ya sea clínico o por imágenes, ¿ok? Entonces, estos eventos clínicos incluyen eventos coronarios agudos, infarto agudo de miocardio o angina estable, revascularización coronaria, entonces angioplastía, ¿verdad?, bypass coronario u otro procedimiento de revascularización. Evento cerebrovascular, entonces ictus o isquemia cerebral transitoria o enfermedad arterial periférica, o sea, cualquier manifestación de aterosclerosis. Y la presencia de imágenes inequívocas se refiere a la presencia de placas significativas, placas de aterosclerosis significativas, que los veamos, por ejemplo, en las coronarias, ¿ok?, o por ultrasonido de carótidas, ¿ok? Entonces, estenosis significativa por aterosclerosis o cualquier manifestación de aterosclerosis. Estos son pacientes de muy alto riesgo. Pacientes con diabetes que que tienen lesión de órgano blanco o que tengan por lo menos 3 factores de riesgo o, ¿verdad?, diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución. Entonces, estos pacientes de muy alto riesgo. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica severa, entonces con menos de 30 cc por minuto, un riesgo de mortalidad cardiovascular, entonces el score, acuérdense que lo que nos da es mortalidad de más del 10%, ¿ok? O hipercolesterolemia familiar heterocigota ya con un evento cardiovascular, una manifestación aterosclerótica o con otros factores de riesgo, ¿ok? Entonces, pacientes en muy alto riesgo son aquellos pacientes que tienen manifestaciones de aterosclerosis o estenosis significativas documentados por imágenes, diabetes con lesión de órgano blanco, con múltiples factores de riesgo cardiovascular o en mucho tiempo de evolución, enfermedad renal crónica severa, entonces estadios 4 y 5, mortalidad cardiovascular de más del 10% a 10 años, hipercolesterolemia familiar, sintomático, ya con un evento cardiovascular previo o con otros factores de riesgo. Estos pacientes son de muy alto riesgo. Pacientes de alto riesgo, entonces son aquellos pacientes que tienen
un solo factor de riesgo, pero marcadamente elevado. Entonces, por ejemplo, colesterol total en más de 310, LDL más de 190 o presión arterial en más de 180-110. Esos pacientes son de alto riesgo. Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo adicionales. Pacientes con diabetes que no tienen lesión de órgano blanco, ¿verdad? O diabetes tipo 2 que tienen más de 10 años de evolución, ¿verdad? O que tengan algunos otros factores de riesgo, pero que no sean más de 3 factores de riesgo. Más de 3 es muy alto riesgo, entonces tiene 1 o 2 factores de riesgo, entonces se consideraría de alto riesgo. Enfermedad renal crónica moderada, entre 30 y 59 cc por minuto, y una mortalidad cardiovascular entre 5 y 10% a 10 años. Estos son pacientes de alto riesgo. Entonces aquí incluye hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, LDL más de 190, colesterol total más de 310, presión arterial más de 180-110, diabetes sin lesión de órgano blanco o con 1 o 2 factores de riesgo o con más de 10 años de evolución, enfermedad renal crónica con 30-59 cc por minuto o mortalidad cardiovascular entre 5 y 10%. Riesgo moderado se considera aquellas personas con diabetes jóvenes, entonces tipo 1 de menos de 35 años, tipo 2 de menos de 50 años de edad, con menos de 10 años de evolución, sin otros factores de riesgo. ¿Ok? Y con un score, con una mortalidad cardiovascular entre 1 y 5% a 10 años. Y pacientes de bajo riesgo serían aquellos cuya mortalidad cardiovascular, cuyo riesgo de muerte cardiovascular es menos del 1% en los siguientes 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las particularidades que tiene esto? Entonces, vea que esta clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología se basa básicamente en el score que nos indica mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿cómo se utiliza esta calculadora? Entonces, como les mencionaba al principio, existen diferentes tablas de riesgo según países que son de alto riesgo o de riesgo bajo. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de los países europeos que están en alto riesgo. Esos son usualmente con los países europeos que tienen un menor índice de desarrollo y muchos de esos son pacientes que están del antiguo bloque soviético. Entonces, la forma en que se aplica esta calculadora es, entonces, primero que tenemos que clasificarlo si es hombre o mujer. Entonces, en este caso vamos a usar un ejemplo, por ejemplo, una mujer. Luego tenemos que ver si es fumadora o no fumadora. Entonces, hablemos de que ella es una fumadora y que tiene 55 años de edad. Entonces, aquí está para 55 años de edad. Luego tenemos que clasificarlo según colesterol total y presión arterial sistólica. Este colesterol total es en milimoles. La forma de convertir miligramos, que son nuestras unidades, a milimoles, es dividiéndolo entre 38.8 o 40 miligramos en números redondos para que sea más fácil de acordar. Entonces, asumamos que esta paciente tiene 200 miligramos de colesterol total, entonces serían el equivalente de 200 entre 40, hasta 5 milimoles de colesterol total. Entonces, tiene 55 años, fumadora, ¿ok? Y tiene 5 milimoles de colesterol total, entonces estamos aquí. Entonces, si tiene una presión sistólica de 180, entonces esta mujer corresponde en estos países europeos de alto riesgo a una mortalidad cardiovascular en los siguientes 10 años del 5%. Entonces, los pacientes de alto riesgo son aquellos que están en mayor o igual a 5, pero menos del 10%. Si ella tuviera una presión sistólica de 120, entonces corresponde a un 1% que sería de bajo riesgo cardiovascular, de bajo riesgo de mortalidad. ¿Ok? Entonces, así es como se utiliza esta calculadora de riesgo. Para Costa Rica, nosotros no sabemos realmente cuál de las tablas europeas deberíamos utilizar, pero viendo el comportamiento, digamos, siendo los países europeos de menores índices de desarrollo, mayor riesgo cardiovascular, no hay muchos datos al respecto, pero se utilizaría entonces las tablas de alto riesgo si fuesen del caso. Ok. Entonces, estas son las recomendaciones de cuándo iniciar fármacos y cuáles son las metas de tratamiento en las guías europeas. Y aquí vamos a empezar a ver algunas similitudes con los norteamericanos. Entonces, acuérdense que los norteamericanos nos indicaban que aquellos pacientes que están con más de 190, ¿okay?, todos requieren tratamiento. Y vea que los europeos dicen lo mismo. Entonces, si yo tengo más de 190, independientemente del grupo de riesgo del paciente, sea en prevención secundaria o prevención primaria, todos requieren una estatina. ¿Ok? Todos requieren una estatina de manera concomitante con modificación de estilos de vida. ¿Ok? Luego, prevención secundaria. Entonces, todos los pacientes con prevención secundaria requieren iniciar una estatina de manera concomitante, independientemente casi que de su nivel de lípidos.
Entonces, la única excepción aquí es aquellos pacientes que tienen menos de 55, que esto es muy poco usual. Entonces, si el paciente está en prevención secundaria y sin fármacos tiene, por ejemplo, 40-45 LDL, entonces se inicia con modificación de estilos de vida y se agrega estatinas en caso necesario. Pero todos los demás con más de 55 LDL requieren requieren iniciar estatinas. ¿Ok? Entonces, vea que esto es igual que las guías americanas. Entonces, todos los pacientes en prevención secundaria requieren estatinas. Los pacientes en prevención primaria en más de 190 requieren estatinas. La otra similitud con los norteamericanos es meta de tratamiento. Entonces, vean que nos están hablando de pacientes en prevención secundaria, ¿okay? A todos vamos a tratar de llevarlos prácticamente a menos de 70, ¿ok? Menos de 70, entonces tratando de llevarlo entre 55 y 70 de LDL, ¿ok? En aquellos pacientes en prevención primaria, ¿ok? De alto riesgo, ¿ok? Entonces una mortalidad de más del 10%, entonces un score de más de 10, o, por ejemplo, lo que hablamos de alto riesgo es para pacientes con hipercolesterolemia familiar que no tengan factores de riesgo adicionales, pacientes con diabetes que no tienen lesión de órgano blanco o que tienen 1 o 2 factores de riesgo cardiovascular asociados. Entonces, estos pacientes vamos a tratar entonces todos aquellos que tienen por arriba de 70 de LDL van a requerir un fármaco, ¿ok? Y en los que tienen entre 55 y 70 empezamos con modificación de estilos de vida y luego agregamos tratamiento en caso necesario. Los pacientes que están, perdón, esto es más del 10% de riesgo score, eso es todavía altísimo riesgo, perdón, estos son pacientes de altísimo riesgo, todos hay que llevarlos con un LL menos de 70, entonces altísimo riesgo, acuérdense que es score de más del 10%, luego pacientes con diabetes con lesión de órgano blanco o mayor o igual a 3 factores de riesgo, o con tiempo de evolución de más de 20 años de evolución en personas que tienen diabetes tipo 1. En los pacientes de alto riesgo, con un score entre 5 y 10%, ¿okay? Diabetes sin lesión de órgano blanco, con 1 o 2 factores de riesgo, hipercolesterolemia familiar todavía sin eventos y sin factores de riesgo asociados, vamos a tratar de llevarlos a un LDL de menos de 100. ¿Okay? Entonces, todos los que están por arriba de 100 requieren tratamiento con estatinas, tratamiento farmacológico. Y entre 70 y 100 empezaríamos con modificación de estilos de vida y luego agregamos medicamentos en caso necesario. Pacientes en riesgo moderado, entonces son aquellos pacientes con diabetes que son jóvenes o que tienen poco tiempo de evolución o con un score entre 1 y 5%, entonces por arriba de 190 vamos a empezar el tratamiento, pero si tienen entre 100 y 190 empezamos primero con modificación de estilos de vida y si no llegamos a la meta de tratamiento empezaríamos fármacos en caso necesario. Y en pacientes de muy bajo riesgo, entonces pacientes cuyo riesgo es de mortalidad menos del 1%, prácticamente el tratamiento farmacológico solo si está por arriba de 190 y está entre 116 y 190, empezamos con modificación de estilos de vida primero. Ok. ¿Cuáles son estas modificaciones? ¿Cuáles son las metas para prevención cardiovascular? Entonces, primero que todo, que no fumen. Entonces, ya hemos hablado un poco de esto. Dieta, entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de en qué consisten las medidas dietéticas. Entonces, dietas bajas en grasas saturadas, sobre todo aumentando el consumo de granos enteros. Esto es porque contiene más fibra, ¿ok? Vegetales, frutas y pescado. Tratar de hacer actividad física entre 13 horas y media y 7 horas por semana o 30 a 60 minutos diarios, ¿ok? Tratar de mantener un peso normal con índice de masa corporal entre 20 y 25, con una circunferencia abdominal de menos de 94 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres y una meta de presión arterial de menos de 140/90. Entonces, enfatizar que esto no es solo lípidos, sino es que es tratar de tratar y alcanzar las metas de todos los factores de riesgo cardiovascular en general. Ok. Entonces, ¿cuáles son estas medidas dietéticas? Entonces, si nosotros queremos bajar colesterol total y LDL, ¿okay? Donde tenemos mayor evidencia que puede tener algún efecto en los niveles de LDL y colesterol total es disminuir grasas trans. Entonces, las grasas trans, acuérdense que esto está presente en los alimentos procesados. Esto está en chips, por ejemplo, en papitas tostadas, en Doritos, este tipo de cosas. Hay algunas ciudades del mundo que han prohibido el uso de grasas trans en la preparación de alimentos para humanos. Por ejemplo, el estado de Nueva York fue uno de los pioneros en esto ya hace algunos años.
Tenemos que tratar de reducir las grasas saturadas, y estas son las grasas que a temperatura ambiente están en estado sólido. La mayor fuente de estos son grasas de origen animal, entonces hay que tratar de disminuirlos, incluyendo entonces las grasas de la carne de cerdo, carne de res, en el pollo, etcétera. ¿Okay? Tratar de consumir más fibra dietética, entonces aquí es donde vienen las verduras, las frutas, los granos, entonces van a contener un poquito más de fibra dietética. Alimentos funcionales que son enriquecidos con fitoesteroles, entonces son algunas margarinas que pueden contener fitoesterol. Eso lo hablamos un poco en la clase de farma básica el año pasado, los fitoesteroles, entonces compiten con el transportador del colesterol a nivel intestinal, y esto nos ayuda a reducir los niveles de LDL hasta un 8% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, estos van a tener un efecto moderado en el perfil de lípidos. Luego, entonces, algunos suplementos nutricionales que tienen este compuesto se llama Red Yeast Rice. Eso es un hongo, ¿okay? Que básicamente lo que tiene es un poco de lovastatina en la pared celular, y por lo tanto esto ayuda ligeramente con el nivel de lípidos. ¿Okay? Bajar de peso nos ayuda con los niveles de colesterol total y LDL. ¿Okay? Reducir colesterol como tal de la dieta no tiene tantísimo impacto. Entonces, por ejemplo, está la controversia de los huevos. Los huevos son una buena fuente de proteínas y realmente se ha visto que no contribuyen tanto al nivel del colesterol. ¿Okay? Entonces tiene más impacto tratar de reducir grasas saturadas, entonces quitarle la parte gorda del pollo, ¿okay? O de la carne de cerdo, carne de res, que reducir el huevo. ¿Okay? Y aumentar la actividad física no tiene tanto efecto sobre el perfil del colesterol total y el LDL, pero sí tiene más efecto sobre el HDL. Entonces, para efectos de triglicéridos, entonces, ¿qué tiene impacto en triglicéridos? El que tiene mayor impacto es reducir el consumo de alcohol, ¿okay? Evidencia clase A. Luego, entonces, carbohidratos. Entonces, esta es la causa principal de por qué nosotros tenemos tanta hipertrigliceridemia en la población hispana, y es porque consumimos muchísimos carbohidratos. Entonces, tanto carbohidratos totales como azúcares simples. Entonces, eso tiene un altísimo impacto en los triglicéridos. Entonces, hay que reducir alcohol, hay que reducir carbohidratos simples, ¿verdad? Carbohidratos simples, carbohidratos refinados y carbohidratos en general. Aumentar actividad física, lo que nos ayuda es a quemar estos carbohidratos, entonces la actividad física contribuye. Omega 3, pero sobre todo omega 3 a dosis altas. Entonces, 1 o 2 gramos diarios de omega 3 no contribuye mayor cosa. Para que realmente contribuya con triglicéridos, tiene que ser entre 3 y 9 gramos diarios. Las otras medidas, por ejemplo, entonces bajar de peso, ¿okay? Y sustituir las grasas saturadas por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Por ejemplo, estos son grasas de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, la grasa que contiene el aguacate, el aceite de oliva, almendras, este tipo de cosas. ¿Okay? Intervenciones para aumentar el HDL. El que tiene mayor impacto es la actividad física. ¿Okay? Vea que por mucho la actividad física es el que más aumenta el HDL. Bajar el consumo de grasas trans. ¿Okay? Bajar de peso, reducir carbohidratos y sustituir los carbohidratos por grasas poliinsaturadas nos va a contribuir a aumentar el HDL. ¿Okay? Pequeñas cantidades de alcohol potencialmente pueden ayudar con el HDL, y cese de fumado también nos va a ayudar con el HDL. ¿Okay? Entonces son diferentes intervenciones en estilos de vida que nos ayudan a mejorar los diferentes parámetros del perfil de lípidos. Entonces, ¿qué nos indican desde el punto de vista del tratamiento de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología? Entonces, primero que todo, entonces, vamos a preferir como primera línea de tratamiento las estatinas de alta intensidad o la dosis más alta que el paciente tolere para poder llegar a las metas específicas de tratamiento. ¿Okay? Si las metas no las alcanzamos con la estatina, con la dosis máxima de estatina, agregaríamos ezetimibe, y después de ezetimibe agregaríamos inhibidores de PCSK9. Entonces vea que no es muy diferente a lo que nos indican las guías norteamericanas. ¿Okay? Para prevención secundaria, para pacientes en muy alto riesgo que no alcanzan su meta de tratamiento con la dosis máxima de estatinas, entonces podríamos agregar ezetimibe y luego un inhibidor de PCSK9. ¿Okay? Lo mismo en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? En muy alto riesgo. Si nosotros no podemos utilizar la estatina porque no se tolera a ninguna de las dosificaciones, ¿okay? Eventualmente podríamos utilizar ezetimibe en monoterapia. Y vamos a hablar en uno de los casos que vamos a discutir en otra sesión, cómo es que manejamos eventualmente los eventos adversos asociados a las estatinas. ¿Okay? Si con ezetimibe en monoterapia
porque el paciente no tolera estatinas del todo, no llegamos a las metas de tratamiento, podríamos agregar un inhibidor de PCSK9, ¿ok? Y eventualmente podríamos combinar estatinas con secuestradores de ácidos biliares, pero ve que el nivel de evidencia es muy bajo y no tenemos muchos datos al respecto. Pacientes de muy alto riesgo. Entonces, estos son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ya sea por imágenes o clínico, riesgo de mortalidad cardiovascular más del 10%, hipercolesterolemia familiar que ya tuvieron un evento o que tienen otros eventos cardiovasculares o que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica con menos de 30 cc por minuto, diabetes con lesión de órgano blanco o más de 3 factores de riesgo, ¿okay? Mayor o igual 3 factores de riesgo, o diabetes tipo 1 en más de 20 años de evolución. Entonces, estos pacientes vamos a llevarlos a LDL menos de 55. ¿Okay? Entonces, estos son los pacientes de muy alto riesgo. Y ya hablamos entonces que prácticamente todos los pacientes van a requerir entonces estatinas de alta intensidad. Pacientes de riesgo elevado, score entre 5 y 10%. Entonces, o que tenga un solo factor de riesgo muy elevado, por ejemplo, colesterol total en más de 310, LDL más de 190, o presión arterial por arriba de 180, 110, hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, enfermedad renal crónica moderada entre 30 y 59 cc por minuto, diabetes sin lesión de órgano blanco, con más de 10 años de evolución y 1 o 2 factores de riesgo. Entonces, estos son pacientes de alto riesgo y deberíamos llevarlos a un LDL de menos de 70, ¿sí? Igual favoreciendo estatinas de alta intensidad. Pacientes que tienen un score entre 1 y 5%, pacientes jóvenes, entonces diabetes tipo 1 de menos de 35 años, diabetes tipo 2 de menos de 50 años, con diabetes de menos de 10 años de duración, sin lesión de órgano blanco. Entonces, estos pacientes deberíamos llevarlos a un LDL de menos de 100, ¿ok? Y los pacientes de bajo riesgo, con un score de menos del 1%, deberíamos llevar a estos pacientes a un LDL de menos de 116. ¿Ok? Entonces, las estatinas son la primera línea para pacientes que tienen hipertrigliceridemia. Entonces, aún en presencia de hipertrigliceridemia, sobre todo hipertrigliceridemia moderada, lo que predomina es riesgo cardiovascular y por lo tanto las estatinas siguen siendo la primera línea de tratamiento. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes, aún con más de 200, deberíamos tratarlos primero que todo con estatinas. Eventualmente, en pacientes de alto riesgo con triglicéridos entre 135 y 499, a pesar de estatinas, podríamos agregarle este ácido graso poliinsaturado, específicamente omega 3, que es el ácido icosapent etil, 2 gramos 2 veces al día, porque hay un ensayo clínico que se llama el estudio REDUCE-IT que mostró reducción de eventos cardiovasculares en pacientes que tenían esta característica. Entonces, pacientes de muy alto riesgo con niveles de triglicéridos de menos de 500 y que ya estuviesen usando una estatina. Esto hay que tomar en cuenta porque no es cualquier omega 3. Esto es específicamente esta molécula purificada de icosapent etil, 2 gramos 2 veces al día. Hay otros estudios con omega 3 que tienen menores cantidades de icosapent etil que no han mostrado reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, esto específicamente aplica para esta recomendación. En pacientes en prevención primaria con LDL que están alcanzando la meta con del LDL, ¿okay? Y que a pesar de eso tiene triglicéridos por arriba de 200, potencialmente se puede valorar el uso de fenofibrato o besofibrato, pero vea que el nivel de evidencia ya aquí es un nivel de evidencia mucho más bajo. ¿Okay? Esto es en pacientes en prevención primaria y también en pacientes de alto riesgo. En ambos casos, ¿verdad? El nivel de evidencia es más bajo y el grado de recomendación es relativamente bajo. ¿Okay? Con eso concluimos la clase. Vamos a programar una sesión para ponernos de acuerdo para discutir casos y aclarar dudas. Muchas gracias.